Biblias, por favor, abramos nuestras Biblias por un momento antes de entrar a meditar en el pasaje central que vamos a meditar el día de hoy, el Salmo capítulo 32. Pero para poder entrar en contexto y para poder entender por qué o por quién fue escrito este Salmo, vayamos y abramos, por favor, al Segunda de Samuel, capítulo 11, y vamos a dar lectura del versículo 2 al 16, para poder entender, para poder ver y entrar en contexto y conocer, ¿no? Esta historia trágica en la vida de David a causa de su pecado. El pecado que cometió, el adulterio que cometió con Betsabé y el posterior ¿qué? Asesinato de su esposo Urías Eteo. Les invito a abrir a 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2 al 16. La bendita palabra del Señor dice: Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presentes de la mesa real, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David le convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en los más recios de la batalla y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. David, vemos el pecado de David. En esta historia vemos el pecado de David, que cayó en la tentación, cayó en fornicación. David, ¿qué pasa después? Intenta ¿qué? Cubrir su pecado con más pecado. Cometió el pecado con la esposa de su prójimo. ¿Y qué hizo después? Mandó a matar a la esposa, al esposo de Betsabé. Quiso cubrir su pecado con otro pecado.
y lo entenderá más adelante, que nadie puede cubrir un pecado con otro pecado, amados hermanos. Dios sabe todo. Dios lo ve todo. Dios estaba presente cuando David mandó a traer a Betsabé para acostarse con ella. Dios estaba presente cuando ordenó a Joab para que lo mandaran a luchar y muriera Urías. David sabía todo, porque Dios conoce todo, amados hermanos. Dios sabía que David estaba cometiendo pecado, estaba presente ahí, y así en nuestras vidas también, amados hermanos, Dios está presente. No creas que porque tú puedas hacer bajo tu techo o a oscuras, que Dios no sabe, que Dios no ve. Por eso cuando nosotros pecamos, pregunto, ¿Dios lo sabe? Sí, por supuesto que Él sabe, conoce, sabe todo, ¿no? Por ejemplo, Salmos capítulo 39, versículo 7 al 12. Salmos 139, versículo 7 al 12. Salmo 139 dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Entonces, con esto nos enseña que el Señor está en control, el Señor sabe todo. Dios es un Dios omnisciente, Dios es un Dios omnipresente. Y volviendo al relato que vimos de David cayendo en pecado, en fornicación y también en el pecado de asesinato, de que mandó a matar a Urías. Y tiempos después, Dios envía ¿a quién? Al profeta Natán. Al profeta Natán para que hable en nombre de él y le cuente una parábola sobre un hombre rico que había actuado malvadamente contra un hombre pobre. ¿Y cómo reaccionó David? Y a veces nosotros también reaccionamos de esa forma. David, ¿qué dijo? Leemos en en 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 5 al 14. 2 de Samuel 12, del 5 al 14, dice: Entonces se encendió de furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: Tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno, además de ti, la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te había añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo hiriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, y el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán:
pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, ciertamente morirá. Ciertamente morirá. ¿Cuánto tiempo habrá pasado desde que David cometió ese pecado hasta las palabras de Natán? No lo sabemos, pero quizás, probablemente era un año o quizás un poco más, porque ya había nacido el niño de la fornicación. Quizás estaba en sus primeros meses de vida. Durante ese tiempo, entre el pecado de David, el adulterio de David y la posterior asesinato de Urías, hasta la venida, cuando Dios le envió a Natán a hablarle, no sabemos qué tiempo, posiblemente un año, un poco más. Ahora la pregunta, ¿qué estaba pasando por la cabeza de David en ese tiempo? ¿Acaso pensó que había salido con las suyas porque no había una consecuencia de su pecado? David pensó que Dios no le había visto o que Dios se había hecho quizás de la vista gorda del pecado de David. ¿Pensó que su pecado no tenía consecuencias? No lo sabemos si pensó ello, pero podemos quizás sacar esa conclusión, porque a veces podemos pensar nosotros también, cuando pecamos y no nos arrepentimos, podemos pensar, no, Dios quizás no lo sabe. Y la Biblia nos brinda todo esto respecto a lo que estaba atravesando en el corazón de David durante ese tiempo. ¿Qué hizo David una vez que fue confrontado por Natán? ¿Qué hizo? ¿Se arrepintió David? ¿Perdonó Dios a David? Y estas preguntas, amados hermanos, vamos a dedicar en contestar a la luz de las Sagradas Escrituras en este día, que están asociados al adulterio con Betsabé y también a la posterior asesinato de Urías, el esposo de Betsabé. Y para ver todo esto, amados hermanos, dos salmos que van unidos de esas consecuencias de este pecado, es el Salmo 51 y el Salmo 32. Vayamos un momento, vayan abriendo sus Biblias, por favor, hermanos, a Salmo 51. Ustedes podamos ver en la Biblia, al inicio de ese salmo, amados hermanos, Salmo 51, hay unas palabras en cursiva antes de comenzar ese versículo. Antes del versículo 1, hay palabras en cursiva que dicen, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Entonces, sabemos en qué momento lo escribió este salmo. Después que Natán vino enviado por Dios para hacerle ver su pecado, un pecado que él no se había arrepentido. Y este salmo nos va a mostrar entonces el arrepentimiento de David después de que el profeta Natán va y lo visita y habla con él. Natán le señala unas consecuencias, ¿no? Que desastrosas, que Dios ya había dicho que iba a pasar en su vida, y no solamente en su vida, no iba a tener consecuencias, que iba a arrastrar a su familia. Una de las consecuencias es que la espada jamás iba a ¿qué? Apartar de su casa. Eso lo vemos, por ejemplo, en el versículo 10 que leímos, en el primer pasaje que leímos. Otras consecuencias también lo señala en el versículo 11, versículo 2, y por ejemplo en el 11 dice, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y le daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Y cuando leemos toda la historia después de ello, después que Natán habló, vemos, ¿no?, las consecuencias y se cumple lo que Dios le había dicho mediante Natán.
Y la tercera consecuencia también que podemos ver en el versículo 14 dice, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y estas consecuencias entonces, hermanos, vinieron a la vida de David y le rodearon de allí en adelante hasta que él murió. Tal como Dios dijo que las consecuencias vendrían, tal cual todas ellas, y vemos a la luz de las Sagradas Escrituras, hermanos, que se cumplió. Todas esas consecuencias pagó David a causa de su pecado. No solamente David, sino sus descendientes, su pueblo, su familia principalmente. El hombre, amados hermanos, puede pensar que su pecado no tendrá consecuencias. Muchas veces el incrédulo piensa eso. Yo puedo cometer este pecado, pero no va a tener consecuencias. A veces el creyente también piensa eso. Yo puedo cometer este pecado, pero no va a tener consecuencias. Pero hermanos, la palabra de Dios nos enseña que es algo diferente. David estuvo durante un año o más quizás sin sufrir estas consecuencias que Dios le menciona cuando envió a Natán a decirle. Pero en el momento determinado que Dios ya había determinado, las consecuencias de su pecado llegan en la vida de David. Dios mismo dice en su palabra que Él no puede ser burlado, amados hermanos. Lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Y el pecado, lo único que recoge, ¿qué es, hermano? El pecado, lo único que recoge solamente es dolor y muerte. Dolor y muerte, amados hermanos. Y esto sucede en la vida de David y nos enseña también que nuestros pecados van a tener consecuencias. Las consecuencias de nuestros pecados van a ser ineludibles, hermano. No podemos evitar. Pero por más dolorosas que puedan ser estas, por más dolorosas que sean estas consecuencias, hay algo peor que esas consecuencias, amados hermanos. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hay más doloroso? ¿Qué hay más que esas consecuencias que vamos a vivir? ¿Sabes cuál es, hermano? El pecado. El pecado es la peor consecuencia que nosotros podemos tener, hermano. ¿Y qué es el pecado? ¿Qué es pecado, amados hermanos? Y el apóstol Juan, en su primera carta, lo define qué es el pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Infringir la ley de Dios es entonces, amados hermanos, en otras palabras, menospreciar a Dios mismo. Si tú pecas contra Dios, estás menospreciando a Dios mismo. Porque esa es su ley santa, es su voluntad. Y cuando pecamos no estamos cumpliendo su voluntad, hermanos. Y para los hombres incrédulos, infringir la ley para ellos es nada. Pero como nosotros para creyentes debemos entender que es menospreciar a Dios, desechar la voluntad de Dios revelada en su bendita palabra. Y eso es pecado, un menosprecio a Dios, tener a Dios como poca cosa, amados hermanos, menospreciar y aborrecer a Dios. Eso es pecado, amados hermanos, y aborrecer a Dios. Por eso decía que el pecado mismo es más horrendo que cualquier consecuencia que puede tener a causa de pecado. Entonces, cuando David es confrontado por Natán, esos son los términos en los que Dios le dice que se refiere pecado. Allí en el versículo 9, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Mismo Dios le dice a David, ¿por qué? ¿Por qué tú tuviste en poco mi palabra, mis mandamientos? Haciendo lo malo delante de mis ojos, le dice el Señor por Natán, por la boca de Natán. Y más adelante en el versículo 10 dice, por lo cual ahora no apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Eso es pecado, hermanos, menospreciar la palabra del Señor. Eso es pecado.
y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Entonces, tener en poco la palabra de Dios es tener en poco a Dios mismo, a lo que Dios dice. Puede que alguien piense, bueno, al fin y al cabo el adulterio y el asesinato son pecados muy graves. Yo no peco de esa forma. Yo no peco, yo no he adulterado, yo no he mandado a matar o yo no he matado. Y muchos cuando tú compartes el evangelio te dicen ellos, pero yo nunca he matado, pero yo nunca he robado, o nunca he adulterado. Pero se están olvidando el que dijo, no adulterarás, también dijo, no matarás, también dijo, no robarás, también dijo, no honra a tu padre y a tu madre, también dijo, no darás falso testimonio, también dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, también dijo, no tomarás el nombre de Dios en vano, y también dijo, guarda el día del Señor. No solamente dice, no adulteres, no mates, abarca más el mandamiento de Dios. Y esa es la idea entonces de las palabras también que dijo Santiago en el capítulo 2, versículo 10, 11. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Un solo pecado te hace culpable de todo, de toda la ley. Infringir la ley de Dios es tener entonces en poco a Dios, es menospreciar al único Dios que es justo, perfecto, santo y bueno. El que colma con muchas bondades en nuestras vidas. Día tras día podemos ver. También se puede decir, el pecado es morder de la mano que te da de comer. Cuando David es confrontado por Natán, por el profeta Natán, ¿cuáles fueron las palabras de Natán? Lo único que atinó a decir David es, el versículo 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, pequé contra Jehová. ¿Acaso David no sabía que había pecado contra Jehová cuando estaba infringiendo la ley de Dios? Menospreciando la palabra de Dios, menospreciando a Dios mismo, ¿no lo sabía? ¿Apenas se estaba enterando que la palabra de Dios había sido transgredido por él? No, David lo sabía desde el principio. Y lo nuevo no es que David se estaba enterando que había pecado delante de Dios, que había infringido el mandamiento de Dios, no. Sabía que había codiciado la mujer de su prójimo, sabía que había adulterado con la mujer de su prójimo y había mandado a matar a Natán. A Urías, y había pecado contra Dios. Lo nuevo aquí no es la conciencia de su pecado, sino su confesión. El libro de Samuel nos habla poco del arrepentimiento y la confesión de David, pero el Salmo 51 es posible en este momento. Estaba frente de David, de Natán, solamente atinó a decir, he pecado contra Jehová. Pero quizás cuando salió de la presencia de David, Natán, ahí que se acercó a Dios y lloró. Leemos lo que nos dice en el Salmo 51, versículo 1 a 5. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lava más y más mi maldad, y límpiame de mí mi pecado, porque yo reconozco mi rebelión, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Tres cosas llaman atención, amados hermanos, en estos versículos. El número 1, David en ningún momento de su arrepentimiento se está centrando en las consecuencias de su pecado y en las tragedias que iba a pasar a causa de su pecado, su familia. David no llora de las consecuencias de sus pecados, sino que David llora por su pecado, hermanos. Gime por haber ofendido a Dios, a un Dios santo, por haberlo menospreciado.
Y no es lo mismo que llorar por las consecuencias que vas a tener por tu pecado, que llorar por el pecado que tú has cometido y has ofendido. El Señor, has menospreciado a Dios. Número 2, David en el versículo 4 dice, contra ti solo he pecado. David sabe que había hecho mucho daño a su prójimo, que por su culpa iba a morir su hijo, que un hombre había sido asesinado, que había sido deshonrado una mujer por su pecado. David sabe que hizo mucho daño a su prójimo, pero David sabe principalmente que había ofendido a un Dios santo, que le había menospreciado. Número 3, David no está culpando a nadie ni se está excusando. No se estaba echando la culpa a otra persona. Estaba reconociendo su responsabilidad, amados hermanos, de su pecado. Sabía que era toda suya, porque él era el único culpable. Cuando David dice que en pecado me concibió mi madre, no estaba diciendo responsable a su madre. Lo que estaba expresando con estas palabras, que desde que su misma concepción ya David era pecador, amados hermanos. Él era un pecador, que el pecado que él había cometido contra Dios se debe a que él por naturaleza era pecador. Que desde el que fue concebido ya, él es pecador desde el vientre de su madre. Y de esto debemos concluir entonces que la confesión de David, amados hermanos, que la confesión de David es: he pecado contra Dios. Implica el dolor por el pecado, no simplemente el dolor por las consecuencias que va a tener ese pecado, sino el dolor por el pecado que había cometido con Dios. Aunque otros pueden quizás salir afectados directamente por la causa de su maldad, por la causa de su pecado, pero el pecado es principalmente contra Dios. El pecado es principalmente contra Dios. De tal manera que entonces que la confesión implica ¿qué? Conciencia de haber pecado en contra de Dios, haber menospreciado en contra de Dios. Eso implica. Y estos son aspectos que son una realidad en cualquier que haya pecado. Las consecuencias va a haber, pero lo que el dolor tiene que haber es porque has pecado contra un Dios santo. Has transgredido su ley santa, amado hermano. Entendiendo todo esto, este contexto en la historia de David, entendiendo lo que es el pecado, entendiendo lo que es la confesión de pecado, ahora podemos ir al otro salmo de David. Un salmo que es escrito por el rey David, no más para mostrarnos el arrepentimiento. Ya hemos visto que hay un dolor por nuestro pecado, pero ahora nos enseña otro. Su confesión de pecado a Dios, como lo hace en el Salmo 51, así no vamos a verlo, sino es un salmo escrito ¿qué? Para instruir al creyente cuando ha pecado y advierte también al hombre impenitente. Este salmo es un salmo en que se destaca el perdón de Dios como la fuente de toda alegría. Un salmo que es el Salmo 32. Vayamos, abramos por favor hermanos al Salmo 32. Miremos que antes del versículo 1, igual en letras cursivas, antes de este versículo encontramos también que el autor de ese salmo es el David. Y allí dice con letras cursivas, Salmo de David. Y luego dice, más que se deriva del verbo instruir. Entonces podemos definir, amados hermanos, que este salmo es como un cántico instructivo sobre el perdón de Dios como fuente de la felicidad del creyente. Leamos, por favor, hermanos, Salmos 32, primeramente el versículo 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El salmo comienza hablando del hombre bienaventurado. Ahora, ¿qué significa la expresión bienaventurado? Bienaventurado significa feliz, dichoso, gozoso, alegre. Y la palabra de Dios tiene mucho que decirnos de ello.
del hombre feliz, del hombre gozoso, del hombre alegre, del hombre bienaventurado. Y basta quizás con leer las bienaventuranzas de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Bienaventurado el hombre, los pobres en espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados los misericordiosos. Y en este mismo libro de los Salmos, de hecho, arranca precisamente, dice, cuando comienza el primer salmo, salmo número 1, versículo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado, dichoso el hombre, feliz el hombre, gozoso el varón que no anduvo, dice, en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. La Biblia, entonces, hermanos, se ocupa de la bienaventuranza del hombre, de lo que constituye su felicidad. No es un tema que escapa de la Biblia, porque Dios precisamente es un Dios bienaventurado, feliz, gozoso, en el sentido más pleno de su término, hermanos. Dios es un ser más dichoso, ha sido feliz eternamente, con una felicidad que nunca se apagará. Dios es un Dios bienaventurado, hermanos. Fíjense, no es que Dios tenga amor. No podemos decir que Dios tenga amor. No podemos decir que Dios tenga santidad, sino que Dios es amor. Dios es santo. Dios es justo, y de la misma manera también la felicidad y el gozo es algo que Dios no necesita adquirir, amados hermanos. No lo adquiere, no. Es que Dios es el gozo y la felicidad misma. Dios mismo se describe así en su palabra como un Dios feliz. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 11. Según el glorioso evangelio del Dios bendito. En otras traducciones dice, según el glorioso evangelio del Dios bienaventurado. El Dios bendito es la expresión que utiliza al referirse del evangelio de Mateo, a los bienaventurados, a los felices, a los gozosos. Es la expresión griega Macarios. Dios es entonces un Dios bienaventurado, feliz. Es la única fuente de la felicidad del hombre, amados hermanos. Dios. Y la Biblia tiene mucho que decirnos respecto a la felicidad, porque Dios es la fuente inagotable de ella, de la felicidad. Y en el caso de Salmos 32, se va entonces a enfocar en el hombre feliz. El hombre bienaventurado como aquella que ha sido perdonado por Dios de su pecado. Se deduce entonces que un hombre que no ha sido perdonado es un hombre desdichado, es un hombre pobre, es un hombre que va en camino a una eternidad alejado de Dios. Pero un hombre es un hombre miserable, desdichado, que no conoce la verdadera felicidad. Y estos dos primeros versículos nos habla de una transgresión que ha sido perdonada por Dios, del pecado ya cubierto. David sabía lo que estaba hablando. David sabía lo que era vivir con la culpa todos los días. ¿Qué sucedió cuando el día que Betsabé quizás se fue del lecho de David? ¿Qué sucedió en ese momento? Cuando se fue, quizás algunos puedan pensar, no, su temor todavía vino cuando quizás Betsabé le dijo que estaba embarazada. No, inmediatamente cuando Betsabé se fue, David en ese momento de su vida cambió completamente. ¿Por qué? Porque había pecado con Dios. ¿Y qué había pasado? ¿Cuáles eran las consecuencias en ese momento? Su comunión con Dios se había cortado. El gozo de su salvación se había perdido. La paz con Dios se había roto. Lo que antes disfrutaba, amados hermanos, ya no podía disfrutar. Lo que tantos años había disfrutado se había desvanecido. Ya no cantaba a Dios. Y si lo hacía, era de labios para afuera. Adoraba de labios para afuera. Pero no tienes un pecado no arrepentido, no confesado delante de Dios.
pero ya en su intimidad no elevaba oraciones, no se atrevía. Y aunque era el rey, vivía en un palacio, aunque era admirado por sus conciudadanos, era el hombre más desdichado. Ni sus riquezas, ni sus famas, amados hermanos, pudieron comprarle la felicidad. Vivía rodeado de lujos, vivía rodeado de sirvientes, pero era un hombre desdichado. Cuando David en el Salmo 51 expresa su arrepentimiento, clama a Dios para que perdone su pecado. No clama para que le quite las consecuencias de su pecado. Clama a Dios, ¿para qué? Para que sea perdonado y que su gozo sea devuelto. A David no le importaba todo lo que estaba pasando a su alrededor. Conocía que iba a tener consecuencias porque Natán le dijo qué consecuencias. Pero su mayor dolor su mayor tristeza era que él había pecado contra Dios, que su comunión con Dios se había roto por causa de ese pecado, que su gozo de su salvación había perdido. Esa era la tristeza de David desde el momento que ofendió, que pecó contra Dios, y su comunión se había quebrantado. Versículo 8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos de los que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. No me eches delante de ti, y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu Espíritu noble, me sustente. Esto dijo cuando se arrepintió David. Salmo 51, versículo 8 al 9, versículo 11 al 12. Esta era su angustia desde el momento que pecó. Y el motivo más grande de su lamento, sus huesos que pasó, envejecieron. Y esto es una expresión entonces de angustia, amados hermanos. Vivió una vida angustiosa, una vida de angustia que se estaba secando por dentro a causa de su pecado. Una angustia que le consumía su alma. David pensó quizás que su pecado era muy grave y quizás pensó que nada podía hacer, quizás pensó que Dios ya le había desechado para siempre. Quizás pensó que ya no tenía ningún sentido que ir en arrepentimiento a Dios. Quizás ya no tendría sentido pedir por las misericordias de Dios. Quizás ya había pensado que Dios ya había cerrado sus puertas para el perdón hacia él. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos que es seguro que él se estaba muriendo por dentro a causa de su pecado, ese pecado que no había sido confesado delante de Dios. Y hay alguien quizás sentado en este lugar con un pecado que no ha sido confesado. Quizás no te atreves a mirar a Dios, a hacer los ojos a Dios y pedirle perdón en privado por tu pecado impenitente. Quizás vienes acongojado a este lugar, luchando con tu pecado, con ese pecado que no te has arrepentido delante de Dios. Quizás en algún momento hemos pasado por esa situación. Todo creyente seguramente en algún momento ha pasado por esa situación. Ha sentido esa angustia, ha sentido ese gemir por su pecado no confesado delante de Dios. Ese envejecer de nuestros huesos quizás hemos sentido que nuestra alma se estaba muriendo porque no hemos confesado los pecados. Versículo 3 dice, de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y en estos 4 primeros versículos que vemos en Salmos 32, David está haciendo un contraste entre la felicidad, el fervor del gozo a causa del perdón de Dios y la angustia y la sequedad de cuando uno calla su pecado. Durante más de un año, entonces David no había confesado su pecado. Había cerrado su boca delante de Dios, no quería confesar. Se estaba consumiendo entonces por dentro.
Estaba muriendo por dentro, sentía un dolor, pero Dios no lo dejó tranquilo en ningún momento, hermanos. Dios no lo dejó tranquilo y así mismo tampoco te dejará tranquilo. Si tú eres su hijo, te disciplinará. Si tú eres tu hijo, la mano del Señor estará sobre ti, pesándote día y noche como en David. Hasta que David confesó su pecado, su mano del Señor pesaba sobre él. Dios no lo iba a dejar tranquilo con su pecado hasta que se le humillara. David tenía que humillarse, amado hermano. Es cierto, Dios trae consecuencias del pecado, sí. Serían dolorosas por causa de la disciplina de Dios. Pero la mano que describe aquí David no es la disciplina o las consecuencias de su pecado, sino David está hablando precisamente de la angustia que David sintió, el dolor que sintió, que sus huesos estaban sacando, que estaban muriendo por dentro, hermanos. David lo había menospreciado. David había tenido en poco a Dios. David había tenido en poco su palabra, había pecado contra Dios, pero Dios en su misericordia no le dejó sin dolor, no le dejó endurecer su conciencia, más bien todo lo contrario. Día y noche, la mano de Dios señalaba su culpa. Día y noche. La deuda que tenía pendiente con Dios a causa de su pecado. La disciplina de Dios es algo que pertenece solamente a los hijos, a sus hijos, no a los incrédulos. A Dios solamente disciplina, o Dios solamente disciplina a sus hijos, no a los incrédulos, hermanos. El actuar contra el incrédulo es diferente. Dios entonces no permitió que su corazón se endurezca de David. No dejó que su pecado, o no dejó que siga su camino como si nada. No dejó. Dios no lo deja así. Su mano pesa sobre él hasta que confiese su pecado. Es de la misma forma, hermanos, en nuestra vida como creyentes, en algún momento quizás tenemos un pecado que no confesamos. La mano de Dios estará sobre ti. Tenlo por seguro, hermanos. No creas que Dios se hace la vista gorda de tu pecado. Es verdad que la tristeza que viene como disciplina no es agradable en ese momento, pero nos lleva ¿a qué? A humillarnos delante de Dios, a buscar su rostro de nuestro Padre, rogando su perdón, rogando su consuelo, que vuelva una vez más a apiadarse de nosotros, a que lavarnos nuestros pecados y lavarnos de nuestra maldad. Y cuando el Señor nos perdona, qué gozo sentimos, hermanos. Qué gozo sentimos. Y Dios no deja sin disciplina a su pueblo. Y es claro lo que nos dice Hebreos capítulo 12, versículo 6 al 11. Cuando hemos estudiado el capítulo de la adopción, vimos que la disciplina es una bendición y nos hace ver que también nos confirma que somos hijos de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 6 al 11 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, todos hermanos, todo creyente en un momento ha sido disciplinado por su Padre, nuestro Dios. Pero si os deja sin disciplina por la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y lo veneráramos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ya que ellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos en su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza.
pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ejercitados. Dios nos disciplina, dice, para provecho de nosotros, para que participemos en su santidad. No fue la bondad de David lo que le llevó a confesar su pecado, hermanos. Fue la bondad de Dios quien, tras haber David menospreciado a Dios, tras haber sido menospreciado por su hijo, Dios como buen padre lo disciplina humillándolo y trayéndolo nuevamente a sus pies. David pasó por la experiencia amarga de pecar contra Dios y con las consecuencias terribles de la pérdida de la comunión con Dios. Pasó de la felicidad que tenía en comunión con Dios a la tristeza, a la angustia. Y después nuevamente pasa al gozo. Pero, ¿cómo fue que pasó al gozo cuando estaba muriendo por dentro, consumiéndose de tristeza? ¿Cómo se pasa de la tristeza más terrible al gozo abundante, hermanos? ¿Cómo se pasa de sentir que se está sacando los huesos por dentro a pasar a sentir que hay una fuente de vida en nosotros que salta para la vida eterna? ¿Cómo se pasa del decaimiento espiritual a un gozo inefable? ¿Cómo? ¿Cómo se pasa de querer estar acostado, que quizás sin querer hacer nada por nuestro decaimiento espiritual, y a levantarse con gozoso corriendo a servirle al Señor? ¿Cómo? Salmos 32, versículo 5. Confesión de pecado. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mis pecados. ¿Te imaginas David muriéndose por dentro? La mano de Dios, de la disciplina pesando sobre él, no queriendo quizás hacer nada, abatido, desesperado, depresivo quizás, triste, y decir no puedo más, que va, la confianza que tenía con Dios. Se acerca a Dios pidiéndole perdón, humillándose delante de Dios, dobla sus rodillas y quizás empieza a quebrantarse, a llorar, pidiendo perdón. El desesperado clamándole a Dios perdón, misericordia. Y como Dios nuevamente derrama como un bálsamo, cura sus heridas, sana sus heridas. Y Dios empieza de pronto a darle nuevamente fortaleza por dentro. Empieza él a sentir ya no la desesperación, sino el gozo de la consolación que es recibida de Dios. Comienza él a experimentar entonces el perdón de Dios. Y nuevamente comienza su corazón ¿a qué? A alegrarse delante de Dios, a gozarse delante de Dios. Llora, quizás, pero llora de alegría. Llora por las misericordias de Dios, por la paciencia de Dios, por la benevolencia de Dios. David pasó de lamento ¿a qué? Al gozo. De desesperación, de desesperanza a la felicidad. ¿Por qué? Porque se humilló delante de Dios y confesó su pecado. Mientras que no confesaba, era solo tristeza, dolor, angustia en su vida. Pero cuando confesó su pecado, se humilló delante de Dios, Dios oyó su clamor y lo perdonó. Porque, ahora pregunto, ¿por qué David fue perdonado? ¿Porque confesó sus pecados? Quizás él fue perdonado porque confesó sus pecados, lloró quizás sus pecados, porque sintió el dolor por sus pecados, porque él se arrepintió, quizás David ganó el perdón de Dios. No, hermanos. Dios no le perdonó por ello. Ni nuestro arrepentimiento, ni nuestra lágrima, ni nuestra confesión de pecados son suficientes. ¿Para qué? Para hacernos merecedores del perdón de Dios, hermanos. No somos merecedores. No se puede olvidar que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. La paga del pecado es muerte. Y nada más que la muerte, amados hermanos. Según Samuel, capítulo 12, 13, 14, dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Dios, y Natán dijo
a David. Hermoso. También Jehová ha remitido tu pecado. No morirás, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. David, ¿qué merecía por su pecado? Morir, amados hermanos. Pero Dios remitió, dice, su pecado. Sin embargo, hubo muerte. Porque Dios no puede simplemente perdonar y ya. Su justicia se lo impide, amados hermanos. Dios es justo. No solamente es así que ya yo me perdono, no. Debe haber muerte. A veces la gente del mundo eso piensa, ¿no? Que yo me arrepiento y Dios me perdona y ya. No, hermanos. Tanto han elevado el atributo de Dios que es amor, 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 pero se olvidan que Dios también es justo, es santo. Dios no puede hacer eso. No puede hacerse de la vista gorda del pecado. Dios no puede decir simplemente te perdono. Nada más no. Para que Dios perdone tiene que haber entonces muerte. Su justicia lo demanda, amados hermanos. Ese niño que había nacido el fruto del adulterio, David, no muere, pero se le hace saber que otro moriría en su lugar. Otro moriría en su lugar. Para que David sea perdonado, tiene que haber muerte. Entonces, ¿significa que David fue perdonado porque su hijo murió? No. Ese niño, que era un hijo, tenía que morir, pero apuntaba a ¿qué? A otro hijo de David, que muchos siglos después iba a venir. ¿Quién es ese hijo de David, hermanos? Cristo. Cristo. Cuando David se arrepintió y confesó sus pecados, Dios le perdonó de su maldad. Pero no es el mérito de su perdón, su arrepentimiento ni su confesión, sino que siglos después, esos pecados de David iban a ser llevados hasta el Calvario, cargados sobre la espalda de Cristo, de nuestro Salvador. El inocente sin pecado, el Dios hecho hombre, amados hermanos, la segunda persona de la Trinidad, cargó el pecado de David. David, como todos los cristianos, como todos nosotros, hermanos, que profesamos ser creyentes, es perdonado en base solamente en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento y la confesión de nuestros pecados es la manera en que venimos nosotros a Dios humillados para obtener ese perdón ganado. ¿Por qué? Por nuestro Señor Jesucristo. Pero no es la base de nuestro perdón. No se olviden eso, hermanos. Pero no es la base de nuestro perdón. El arrepentimiento y la confesión son los medios por los cuales nosotros venimos a Dios humillados, reconociendo nuestra maldad, reconociendo nuestro pecado. Y venimos a Él, ¿qué? Pidiendo misericordia, que tenga misericordia de nosotros. Eso es el medio en el cual venimos los humillados para obtener, ¿qué? El perdón que Cristo ganó en la cruz. Solo la sangre del Señor Jesucristo nos puede limpiar de toda nuestra maldad. Pero sin arrepentimiento y confesión no podemos acceder al perdón gratuito, hermanos. Al perdón gratuito en Cristo. Porque ese es el medio que Dios ha establecido para que nosotros tengamos el perdón de Dios. Nosotros debemos de confesar nuestros pecados, debemos confesar nuestra maldad, pero para que nuestra maldad sea limpiada y nosotros accedamos a ella por la confesión, el Hijo de Dios, la segunda persona de Trinidad, tenía que hacerse hombre y morir recibiendo toda la ira de Dios. Toda la ira de Dios que nosotros merecíamos por nuestro pecado. Y murió en la cruz. Cada vez que nosotros confesamos nuestros pecados a Dios, no podemos hacer liviana ni superficialmente, hermanos, sino siempre recordando que nuestro pecado, el menosprecio a Dios, y recordando también el precio que se pagó por nuestro perdón. La sangre del inocente, del justo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Él murió para que nosotros
vivamos, hermanos. Ese es el Evangelio. Esa es la razón, la base de la confianza entonces que tenía David. Por eso dice en el Salmo 32, versículos 6 al 7, dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente de la inundación de muchas aguas no llegarás esta a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. David dice: por esto ahora a ti todo santo, todo verdadero creyente, entonces, hermanos, va a ir en arrepentimiento después de haber pecado. Todo verdadero creyente. Todo verdadero creyente orará a Él. No hay excepción. Todo verdadero cristiano irá en arrepentimiento y confesará su pecado. Porque la mano de Dios pesará sobre Él hasta que Él confiese. Esa es la certeza del cristiano, que si va y busca a Dios en arrepentimiento, por más bajo que haya caído, amados hermanos, por más bajo que haya caído, si viene en arrepentimiento por su pecado, el Padre, su Padre celestial, que no le va a dar la espalda. Por eso, el que no cree en Dios, que no ha puesto su fe, por más pecado que haya cometido, por más grave pecado que tú puedas pensar que hayas cometido, hasta quizás puedas pensar diciendo: no, por este pecado yo creo que Dios no me va a perdonar. No, tú vienes en arrepentimiento, confesando tu pecado, te arrepientes y sientes el dolor por tu pecado, sientes esa angustia por ese pecado, Dios no te dará la espalda. Si confesamos nuestros pecados, dice Juan en su primera carta, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Esta es la razón por la que todo santo entonces orará a Dios y buscará en humillación la misericordia de su Padre en su Hijo Jesucristo. Pero es importante entonces, hermanos, resaltar esto. Y es que, dice, lo buscan en el tiempo que Él puede ser hallado. Puede haber creyentes profesantes que dicen son cristianos y que puedan pecar y dicen: no, habrá tiempo que yo me arrepienta. Pero acá dice: mientras seas hallado. Un verdadero creyente no puede vivir gozándose de su pecado. La mano de Dios está sobre él. Entonces, una de las características de un verdadero creyente y un verdadero cristiano es que siempre tiene una vida en arrepentimiento. Su fe continuará a lo largo de su vida, a lo largo de su peregrinar en esta tierra, hermanos. Su fe siempre va acompañada, unida al arrepentimiento. Un arrepentimiento continuo, hermanos. Que sabemos que a veces pecamos contra el Señor. Nadie puede decir que no tiene pecado. Si decimos eso, le hacemos, ¿qué? Mentiroso a Dios. Ningún santo entonces deja de tener esa característica. Todos los cristianos tienen esa característica. Son los falsos creyentes, son los falsos cristianos que posponen y posponen su arrepentimiento. No quieren confesar su pecado, de su mal proceder. A veces eso les endurece su corazón y Dios permite que se endurece su corazón. ¿Por qué vas a dejar pasar entonces el día de tu salvación? David dice: no, ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán sobre él. Es decir, al cristiano, en lugar de sufrir la inundación, el ser sepultado por las aguas, Dios será ¿qué? Su refugio. Y él dice: le rodeará con cánticos de libertad. Esta es una referencia a la inundación de muchas aguas, es una referencia al juicio, el castigo que de Dios que viene a causa del pecado. Así como el tiempo de Noé. Todo el mundo, ¿no?, ha sido juzgado por Dios. Fueron sepultados por el agua, murieron. Y los únicos que se salvaron solamente por gracia fue Noé y su familia. Fueron librados de ese juicio de Dios. Entonces la disciplina de Dios no solo tiene que ver con su lado doloroso, sino que también con su lado de dirección. Nos direcciona, nos enseña la disciplina, amados hermanos, nos hace ver
cuál es nuestra condición o en qué estamos fallando. Y así debemos verlo, hermanos. Y así lo vemos también en Hebreos. Y esto es lo que Dios mismo dice al cristiano en los versículos 8 y 9 del Salmo. Lo particular de estos versículos, amados hermanos, es que Dios, en los versículos 8 y 9, podemos ver de que Dios es quien toma la voz. Aquí Dios toma la voz en primera persona y dice, fíjense, ya que primero estaba hablando David, estaba diciendo que el bienaventurado el hombre, bienaventurado el varón. Pero después, en el versículo 8 y 9 del Salmo 32 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados por cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Esa es una promesa maravillosa. Dios mismo, es el Dios mismo quien no solamente nos enseña, sino dice que nos capacita, nos enseña, nos hace entender que sus caminos por los cuales nosotros transitaremos, la cual nosotros debemos andar. Dios nos enseña en su palabra, nos enseña cuáles son sus mandamientos, cuál es su voluntad. Y no solamente nos enseña, sino nos capacita para entenderlo, para apreciarlo, para amarlo, su palabra. Nos capacita y ¿qué? No solamente queda en eso, sino también nos lleva a obrar. Por eso el salmista en el Salmo 119, versículo 15 al 18, expresa de la siguiente manera, hermano, dice, Salmo 119, 15 y 18. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Dios mismo entonces nos instruye, nos da el entendimiento, por más que mejor dicho, que nosotros no caminaremos solos en los caminos del Señor. Seremos provistos, que dice que sus ojos estarán fijados sobre nosotros, nos guardará. No nos dejará que nos desviemos, no nos dejará que tropecemos, porque su disciplina viene sobre nosotros. Nos hará volver a sus caminos, que andemos en obediencia, gozosos delante del Señor, y nos hará que perseveremos hasta el fin. No caeremos de la gracia. Eso es lo que se refiere en el Salmo cuando dice, sobre ti fijaré mis ojos. Cuánta gracia sobre nosotros, amados hermanos. David le menospreció al despreciar su palabra, pero Dios en su gracia no le abandona en su pecado. Su mano de disciplina pesó sobre él, sí. Él envía un profeta para traerle al arrepentimiento. Cuánta gracia de Dios en la vida de David. Y cuánta gracia también en nuestras vidas podemos decir, amados hermanos. Cuánta gracia tiene sobre nosotros. Salmo 32 finaliza con los versículos 10 y 11, escribiendo dos realidades completamente diferentes. Hace un contraste entre los impíos y los justos. 10. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará, dice, la misericordia. Versículo 11. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo, todos vosotros los rectos de corazón. Solo por la gracia de Dios nosotros somos justos, somos santos posicionalmente por Cristo. Entonces podemos nosotros cantar con júbilo, con gozo, con alegría. Podemos ser hombres bienaventurados, mujeres bienaventuradas. Podemos ver, son dos tipos que hace esta parte. Los que están en Adán y los que están en Cristo. Los incrédulos y los creyentes, los que están en Cristo, unidos a Cristo. Si en este día hay alguien aquí que no conoce esa felicidad, que no entiende de esta felicidad, que no conoce la bienaventuranza,
que no conoce la bienaventuranza de ser perdonado por tus pecados, si no sabe lo que significa, que es el perdón de tus pecados, que no sabe qué significa que tus pecados sean borrados, recuerda lo que el apóstol Pablo también escribió utilizando este Salmo 32. En Romanos capítulo 4, versículos 2 al 8 dice: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla en la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Pablo utiliza el mismo salmo que estamos meditando. En Proverbios capítulo 22, versículo 13 al 14 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No está hablando de prosperidad económica, por si acaso. Está hablando de prosperidad espiritual. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que se endurece su corazón caerá en el mal. Si alguien aquí no conoce ese gozo, como vuelvo a decir, no sabe qué es ser perdonado por Dios, si hay alguien aquí que no conoce ese lamento, ese dolor que siente uno por el pecado, que tiene cargado todavía sus pecados y no conoce qué es humillarse delante de Dios, rogando perdón a Dios, este es el día de tu salvación. Puedes acercarte a Dios confiadamente y arrepentirte de tus pecados, confesar tus pecados y conocer el consuelo y la paz y la felicidad de ser perdonado en Cristo Jesús. Que Cristo ya murió por ti en la cruz del Calvario para perdón de tus pecados. Por más que usted quizás se cree buena persona, por más que usted vive en cierta manera con una actitud correctamente delante de los hombres, tenlo por seguro que eres un pecador. Eres un pecador y la ira de Dios está sobre ti. Dios dice: no tomará inocente al culpable. Busca tu salvación. Arrepiéntete de tus pecados. Pon tu fe en Cristo Jesús, que Él ya murió, que Él ya pagó. Y siente el gozo que todo creyente siente. Siente el gozo, lo que sintió David después que se arrepintió de su pecado. Por otra parte, hermanos, nosotros como cristianos, cuánta gracia sobre nosotros. Cuánto regocijo, cuánta confianza de poder saber que venimos a Dios y podemos confesar nuestros pecados, humillarnos delante de Él, confiar que Él nos lavará de nuestros pecados, nos devolverá nuestro gozo de nuestra salvación si en un momento la perdimos. Nos devolverá, Él fijará sus ojos, nos guiará, amados hermanos. Tenemos un Dios todopoderoso, santo, justo. Y todo esto, ¿por qué? Porque Cristo la ganó por nosotros. Cristo ya pagó la consecuencia de nuestro pecado, hermanos. Cristo ganó para nosotros el perdón y ganó también la fe, hermanos, el arrepentimiento y también la perseverancia. La perseverancia en nuestra fe. En este caso, ¿no? Siempre vamos a vivir en arrepentimiento porque siempre pecamos. No practicamos el pecado, pero en un momento vamos a caer. Dios es nuestro Padre porque nos ha adoptado en Cristo Jesús. Y ahora, que hoy día también tomaremos la cena del Señor, todos los miembros de esta iglesia, recordemos la obra de Cristo, que Él murió en la cruz, derramó su sangre, entregó su cuerpo. Para aquellos que aún no conocen a Cristo, hoy día es el día de tu salvación. Te ruego que medites, que si tú no sientes ese gozo que siente cada cristiano,
arrepiéntete de tu pecado, confía en el Señor que Él no te despreciará. Un corazón contrito y humillado, dice el Señor, no despreciará jamás. Ven a Cristo. Tu salvación está delante de ti. No desprecies al Señor, a Cristo que murió por ti en la cruz, llevándote. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios es bienaventurado. Vamos a orar. Padre Santo,